Padre, venimos delante de ti, Señor, el día de hoy conscientes de que somos bendecidos de tantas maneras, Señor, que muchas veces ni nos damos cuenta. Y una de esas maneras en que nos bendices es que nos haces nacer en familias. Nos das padres y madres, algunos tal vez solamente una madre, algunos tal vez solamente un padre. Algunos, Señor, nos dejas adoptar hijos para que tengan padre y madre. Tú, oh Dios, eres nuestro Padre y no te olvidas de nosotros. Y por ello el día de hoy te damos gracias por la bendición que tenemos los que sí hemos tenido mamá, los que sí hemos sido servidos por ellas. Te damos gracias y te agradecemos a ti, Señor, que en tu diseño tú inventaste la familia, Señor, y nos has invitado a que seamos parte de tu familia. El día de hoy te pedimos que bendigas a todas las mamás, Señor, que el martes van a celebrar su día. Señor, que sea un día para ellas también de gratitud, en el sentido de que les concediste el privilegio de ser madres. Y para aquellas mujeres, Señor, que se vuelve difícil para ellas la celebración porque no han podido ser madres, yo te pido, Señor, que ensanches sus corazones con tu gracia y les hagas felices de que son hijas tuyas principalmente. Padre Santo, y recordando esto, Señor, recordamos también a la iglesia en Cuba y a las madres y padres, Señor, que se ven en la necesidad de criar hijos en medio de un país en donde está todo tan restringido, tan limitado, tan empobrecido, que a veces, Señor, ellos caen en la desesperanza. Y tantos, miles y miles y miles de sus compatriotas han abandonado su país, Señor, porque no tienen muchas veces ni siquiera qué comer. Padre, te pedimos que tú bendigas ese país y que tú abras las puertas, Señor, del país para que puedan ser más abiertos y puedan dejar sus doctrinas, Señor, limitantes y opresivas. Y piensen en la gente, Señor, y en lo que sufren. Y que tú bendigas y abras y traigas un avivamiento en Cuba, Señor, aún mayor que el que ya has traído para gloria tuya. Tú, Señor, te acuerdas de tu iglesia en Cuba. Te pedimos por el pastor Eddie, Señor, y por su esposa Mercedes. Te pedimos por Juan y su esposa Ana, Señor, y los demás pastores, por Pablo, Señor, y por el otro Juan, para que tu gracia, Señor, esté con ellos el día de hoy, tú los alientes. Te pido, Señor, que nos bendigas el día de hoy con tu palabra, que nos hables esta buena noticia que vamos a leer, Señor. Esto que debe animarnos, Señor, a conocerte a ti profundamente y a buscarte con más ahínco, Señor, y más entusiasmo. Te pido, Señor, que nos enseñes y abras nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, para que podamos ver tu verdad al escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, a servir a mis hermanos y a las personas que me escucharán. Padre, que sea yo fiel a lo que tú quieres hacer el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les dije la semana pasada que íbamos a tomar esta sección del capítulo 3, del versículo 7 hasta el 18 como tres mensajes, pero es realmente un solo mensaje partido en tres. Entonces está este traslape en el primer mensaje que dio Abelardo, el segundo que yo di, que como que traslapé y me avancé hasta este mensaje, y así lo van a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver principalmente la sección, la última sección, aunque voy a leer desde el versículo 12, que sirva como repaso, porque nos vamos a concentrar en los últimos dos versículos, 3 versículos al final. Así que si tienen sus Biblias en 2 Corintios capítulo 3, versículo 12, me acompañen
a leer. Dice, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Alguna vez te has puesto a pensar lo que sería poder ver a Dios? Yo creo que cuando recién el Señor nos salva, que somos como bebés en el Espíritu, es una de las cosas que todos queremos, quisiéramos poder ver a Dios y decimos cosas, híjole, cómo me hubiera gustado haber nacido en el tiempo de Cristo para haberlo podido ver, para poderlo haber escuchado, ¿verdad? Y creo que tristemente muchos de nosotros pensamos que Dios no tiene interés en que lo veas. Como que Él dice, es un Dios invisible, quiero que me ames por fe y realmente a mí no me interesa que me veas. Sin embargo, el Evangelio es el anuncio que Dios tenía tanto interés en que le conociéramos, que envió a su Hijo unigénito encarnado como hombre para que le pudiéramos ver y le pudiéramos escuchar, lo pudiéramos tocar. Y entonces todo el Nuevo Testamento está lleno de estas expresiones acerca de ver, que Cristo quiere que lo veas, que lo conozcas. Vino Cristo para que le pudiéramos ver y conocer. Y el Evangelio es el testimonio de aquellos que vieron a Cristo. Juan dice, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Y ese testimonio, el testimonio de que hubo hermanos que vieron a Dios, es el Evangelio. Entonces, no es como que Dios no quiere que lo veas, al contrario, esta escritura, esto que acabamos de leer, nos dice que nosotros estamos viendo, estamos contemplando o podemos contemplar la gloria del Señor. Pablo inclusive en el libro de Efesios ora por los efesios diciéndoles, yo le pido al Señor que les dé la revelación, que ustedes puedan ver y que les abra los ojos del corazón para que se puedan dar cuenta. Hay una vista, hay una visión espiritual, hermanos, que habla este texto que todos debemos de tener. Hay una realidad, una percepción espiritual de Dios que todos debemos buscar. Y la gloria del ministerio del Espíritu en el nuevo pacto es que ahora todos podemos acercarnos de manera personal al Señor. Y por fe podemos no solamente hablar con Él, podemos escucharlo y podemos verlo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo el nuevo pacto es mucho mejor que el pacto anterior. Y es mucho mejor porque somos
tenemos la oportunidad de conocer a Dios de manera real y verdadera. El título de mi mensaje el día de hoy es Transformados por la gloria del Señor. Transformados por la gloria del Señor. Y lo primero que voy a hacer es un pequeño repaso del versículo 12 al 14, hablando de esta nueva libertad que empecé a hablar la semana pasada, que el nuevo pacto es mejor porque nos da libertad. El ministerio del Espíritu abre la puerta y tenemos una libertad. Dice Pablo que podemos hablar con mucha franqueza porque tenemos una confianza nueva. Cuando veíamos la semana pasada, cuando el Señor hablaba con su pueblo, Israel era el único pueblo en toda la tierra que tenía un Dios que se comunicaba con ellos. Y lo hacía por medio de Moisés, exclusivamente por medio de Moisés. Después vendrían los profetas, después vendría Cristo. Pero aquí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios se hablaba y se comunicaba con su pueblo por medio de Moisés. Y vimos que el pueblo, dice Éxodo 20, ¿verdad? Que el pueblo tenía miedo y el pueblo se mantenía en distancia y le dijo, no, que no hable Dios con nosotros, porque si habla con nosotros nos vamos a morir. Moisés, que hable nomás contigo y nosotros te vamos a escuchar a ti, pero que no hable Dios con nosotros. Había temor en ellos. Esa relación entonces, esa comunicación que tenía Dios con su pueblo era distante, era a distancia. Era entre Moisés y Dios allá en el monte, o entre Moisés y Dios en la tienda de reunión, fuera del campamento, lejos de la gente. Dice que salía Moisés con el rostro resplandeciente del reflejo de la gloria de Dios, y le ponían un velo porque ellos decían, pues, o sea, no queremos ver eso. Moisés era entonces el mediador entre Dios y su pueblo, el mediador de una relación. Él tenía acceso a la gloria de Dios y se relacionaba con Dios y conocía a Dios y hablaba con Dios. Dice la Escritura, como un amigo habla con otro amigo. Lo trágico de este pasaje es que dice que el corazón del pueblo se había endurecido. Israel se endureció para con Dios en esta relación distante, de tal forma que ellos siguieron relacionándose con Dios solamente por medio de la ley, como diciendo esto, mira, yo no quiero tener ninguna relación con Dios, nomás dime qué quiere que haga. ¿Cómo quiere que me porte? Así me acuerdo que cuando era yo líder de grupo de casa hace muchos años, una persona de mi grupo, estaba yo tratando de explicarle, porque ese entonces yo ahí acaparaba la atención del grupo porque les quería siempre querer enseñar, ¿no? Y entonces estaba hablando y estaba diciendo y me dice, Carlos, mira, nomás dime qué quieres que hagamos. No me tires todo este rollo. Y parece que así estaba Israel. Nomás ya tenemos la ley, o sea, ¿cuál es la bronca con esto de Dios y agradar a Dios y buscar a Dios? O sea, ¿para qué? Su corazón se endurecía. Y después de que se había roto el velo, como cantábamos ahorita, después de que la presencia de Dios había salido, después de que el Espíritu Santo había sido derramado, todavía el pueblo de Dios decía, una relación con Dios de manera personal. No necesito a Cristo. Su corazón endurecido, dice, el velo permanecía. Y ahora ya no era un velo como Moisés, ¿verdad? Que tapaba el rostro para que no vieran el reflejo de la gloria de Dios. Era un velo que estaba tapando el corazón y ellos no podían ver. O sea, Pablo está usando esta ilustración del velo
para mencionar cómo Dios, la gloria de Dios estaba tapada, y ahora está hablando de un velo en el corazón de Israel. Y esto, hermanos, es algo trágico que le sucede a las personas que quieren relacionarse con Dios por medio de su comportamiento, por medio de sus obras, por medio de religión, por medio de querer ganar el favor de Dios portándose bien. Piensen que Dios está allá lejos, yo no lo puedo alcanzar, pero yo con mi comportamiento me voy a ganar el favor de Dios. Esa es una evidencia de un corazón velado, distante de Dios, que se ha endurecido. Y es trágico que pueda haber aquí algunas personas que así es como se relacionan con Dios. Que teniendo la puerta, el acceso a Dios abierto por medio del ministerio del Espíritu, por medio de la obra de Cristo Jesús, sigan queriéndose relacionar solamente sobre las bases de: dime qué quieres que haga, yo lo voy a hacer, me voy a portar bien, voy a ir a la iglesia, voy a dar mis diezmos, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen hijo, voy a ser un buen padre. No voy a defraudar al fisco, no me voy a robar cosas de la oficina, ¿verdad? No me voy a emborrachar, no voy a bailar, a fumar, a tomar, ninguna de esas cosas voy a hacer, ¿verdad? Y esa es mi manera de relacionarme con Dios. ¡Qué trágico! Porque Cristo no vino para eso. Cristo vino para que tú pudieras conocer de manera real a Dios. Y lo pudieras escuchar en tu corazón, y lo pudieras ver en tu corazón, y pudieras ser transformado por ese conocimiento de adentro hacia afuera. Que tu comportamiento surgiera de tu experiencia de conocer a Dios, no de afuera para adentro. Eso estuvimos viendo la semana pasada. Bueno, otras cosas, pero aquí terminamos la semana pasada. El día de hoy yo quiero seguirle ahí. Yo quiero seguir ahí con esta expresión que viene en el versículo 16. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y ahora el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El nuevo pacto, hermanos, el nuevo pacto en el Espíritu viene a quitar el velo para que conozcamos al Señor. El nuevo pacto del Espíritu viene a quitar el velo para que conozcamos al Señor. Es en Cristo el velo del corazón es quitado. Dice el versículo 3:14. Solamente en Cristo es quitado. El velo del corazón es quitado cuando el Espíritu Santo viene con esa mayor gloria y transforma los corazones endurecidos en corazones nuevos de carne. Esa es la promesa del nuevo pacto en el capítulo 36 de Ezequiel. ¿Recuerdan? Y yo les daré un nuevo corazón. Pondré mi espíritu en ellos y les voy a dar un nuevo corazón. Les voy a quitar el corazón de piedra y van a tener ahora un corazón de carne. Y lo que está diciendo es: si el corazón endurecido no puede recibir de Dios, entonces les voy a dar un corazón tiernito para que ahí pueda mi espíritu habitar y ahí pueda ellos conocerme. El libre acceso, hermanos, es con el propósito de que conozcamos a Dios. Y les voy a recordar, y sí les voy a leer este pasaje que también leyó hace 2 semanas Abelardo, Jeremías 31. Versículo 33. Este es el pasaje, capítulo 31, en la última parte del capítulo 31 de Jeremías, habla del nuevo pacto. Y dice el versículo 33, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Ese es el propósito de Dios, haber creado al hombre.
Luego después haber escogido a Abraham. Luego después haber crecido un pueblo como Israel. Luego haber enviado a su Hijo Jesús. Y luego la segunda venida de Cristo. Todo el propósito es que Él quiere tener un pueblo y que Él quiere que Él ser nuestro Dios, el Dios de su pueblo. De eso se trata la Biblia. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 34. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Noten la palabra todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El propósito del nuevo pacto es que todos conozcamos al Señor. Ya no puede venir, ya no, dice el Señor, ya no va a ser necesario que alguien venga y te diga, ay, conoce al Señor. Mira, es que Dios es así, así, esa. No, dice, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más nuevo, inexperto creyente hasta el más letrado teólogo, todos tienen acceso directo para conocer al Señor de manera personal por medio del ministerio del Espíritu. Hablamos del Espíritu Santo y no entendemos para qué es el Espíritu Santo. ¿Por qué nos dio el Espíritu Santo? Y les voy a pedir que me escuchen. Voy a leer una cita del teólogo J.I. Packer, que murió creo que el año pasado, hace un par de años, tenía como 90 y tantos años, un viejito. Fíjense cómo él describe el ministerio del Espíritu Santo. Creo que lo van a poner aquí en la pantalla. Dice, el ministerio distintivo, constante y básico del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto es mediar la presencia de Cristo a los creyentes. Esto es, otorgarles ese conocimiento de su presencia con ellos como Salvador, Señor y Dios. Mediar la presencia de Cristo, ser el mediador, ser el medio por medio del cual nosotros podemos tener el conocimiento de su presencia en nuestra vida. La función del Espíritu Santo es acercarnos a Dios por medio de que Él se acercó tanto que está dentro de nosotros. Más cerca no puede estar. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. No nos damos cuenta para qué vino Cristo. Cristo vino para que tú tengas a Dios. Tantas personas que viven pensando, vino Cristo para liberarte de tus pecados y más vale que te portes bien porque si no te vas a ir al infierno. ¿Para eso vino Cristo? Fíjate, el pensar Cristo vino para que no te vayas al infierno se queda tan corto de lo que es el nuevo pacto. Pensando, Cristo vino para que conozcas a Dios de manera personal, desde ahorita y por toda la eternidad. Y lo hace Él poniendo su espíritu adentro de ti, para que lo tengas cerquititita. Más cerca no puede estar. Y entonces por medio del ministerio del Espíritu en nosotros, Dios presente internamente en nuestras vidas, ya es posible, hermanos, tener un real y verdadero conocimiento de su presencia en tu vida. Y si tú me quieres decir, a ver, explícame cómo, Carlos. Mismo Packer dice, pues puede ser algo intangible, no puedes, ni siquiera, no puedes tocarlo, no puedes decir, híjole, pues no sé cómo explicártelo. O sea, es inexplicable, intangible, pero es real y es innegable.
Entonces, si tenemos el Espíritu, tenemos libertad en Cristo. El versículo 17 dice, el Señor es el Espíritu. Es que el problema de estos pasajes es que cada palabra está pesada, cada frase cargadísima. El Señor es el Espíritu, está diciendo que el Espíritu Santo que recibiste no es una cosa, no es una fuerza, no es un poder, no es aunque el Espíritu, la palabra Espíritu se escribe en griego, se dice neuma, donde decimos neumáticos, ¿verdad? Es como un aire, es invisible, pero está diciendo el Señor, Dios es el Espíritu. O sea, el Espíritu es Dios. El que está dentro de ti es Dios. Y dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces el mismo Dios que se le aparecía a Moisés en la tienda de reunión o ya en el monte Sinaí, el mismo Dios que se le apareció en la zarza ardiente, el mismo Dios, ese es el que ha venido al corazón del creyente. Por eso es que hay libertad, porque no hay distancia que recorrer, no hay puerta que abrir, no hay velo que quitar. Dios está en ti. Entonces ya tienes plena libertad, tanta libertad como tienes para pensar lo que quieres. Tienes para acercarte a Dios. Tienes para conocer a Dios. Tienes para hablar a Dios. Entonces el Espíritu viene y esa libertad viene para que puedas tú tener verdadera comunión con Dios. Les decía que la relación de Dios y el creyente es tan íntima, más íntima que el matrimonio. Y todavía me acuerdo hace algunos años que Alex predicó sobre la comunión y daba él el ejemplo de lo que era tener comunión con su esposa. Y decía, tú puedes hablar con tu esposa y cómo están los niños y qué va a haber que comer y cómo fue que no te alcanzó para pagar la luz y cosas así, ¿verdad? Puedes platicar y hablar muchas cosas y fíjate que me dijeron esto y fíjate, pero eso es una cosa y la otra cosa es que tú salgas, te sientes en una mesa con una taza de café delante de ustedes dos y que tú le preguntes a tu esposa, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has pensado de nuestra relación matrimonial en los últimos años? Y esa plática es profunda, esa plática une, es una plática que edifica, que toca el corazón. Decía, eso es comunión. Y definíamos la comunión como algo que es una comunicación, es un diálogo, donde tú le das algo a Dios y Él te da algo a ti. Donde es un vaivén, viene algo de Dios para tu vida, tú respondes a eso. Esa comunión, hermanos, es lo que sucedía cuando Moisés entraba en la tienda de reunión. Cuando Moisés entraba, se encontraba con Dios. Y les puedo asegurar que Moisés no le decía, fíjate, Señor, como que no ha llovido hace mucho tiempo. No se ponía a hablar trivialidades. Entraba para conocer a Dios, para escuchar a Dios, para recibir dirección, Señor. Y ahora, ¿cuándo quieres que nos vayamos de aquí para otro lugar? ¿Qué quieres decirle? ¿Cómo te sientes con tu pueblo? Se encontraban, hablaban, Moisés escuchaba. Y yo me imagino que Moisés salía de esa reunión
no solamente con el rostro brillando, sino yo imagino que salía como volando, ¿no? Como nos imaginamos nosotros a veces, qué padre sería que pudiéramos flotar y caminar así como el Yoda, ¿no? O sea, imagínate tú salir de estar escuchando la voz de Dios audible. Por eso le tenían que echar el velo. ¿Okay? ¿Qué es la comunión? La comunión es buscar a tu Dios, es anhelar su presencia y ministerio en tu vida, es querer y pedirle que te hable, que te enseñe, que te deje conocerlo, que se revele a tu vida. Es ponerte en sus manos para que obre en tu vida lo que Él quiera obrar. Es decirle, Señor, quiero que me guíes el día de hoy en todos mis caminos. Señor, quiero tener esa relación contigo para lo cual tú enviaste a tu Hijo a morir por mí. Y yo la quiero. Y no me conformo con una relación por fuerita, o una relación de domingo, o una relación de cuando oro para darte gracias por los alimentos. Te quiero tener a ti real, verdaderamente, íntimamente y conocerte profundamente. Reconocer tu voz cuando me estás hablando. Reconocer cuando tu espíritu me quiere guiar. Y saber de manera real, innegable, que yo he estado contigo el día de hoy. El Espíritu Santo en nosotros, hermanos, hace posible vivir así. Cuando tú vienes y no sales a la tienda de reunión fuera del campamento, pero entras en tu cuarto y cierras la puerta. Como dijo Jesús, cuando ores, cierra la puerta. Y vas y le buscas con todo tu corazón. Abre su palabra no para leerla, sino para escuchar la voz de Dios. Hermanos, leer la Biblia no es como leer un libro. Por esos que están leyendo la Biblia así nomás para palomear los cuadritos de la guía, ¿verdad? Que ya leí esto, ya leí esto, ya leí esto. No están escuchando a Dios. La Biblia es la voz de Dios escrita. Y vamos ahí para escucharlo a Él. Y entonces abres tu Biblia, abres su palabra con hambre, con deseo de que te hable. Y le preguntas, Señor, ¿qué quiere decir esto que estoy leyendo? No lo entiendo, explícame. Esa es una cosa, Él te abre los ojos para que le entiendas y te escucha. Una vez estaba leyendo yo Lucas, tenía, no sé, ya tenía algunos años, tal vez unos 4 años de conocerlo. No, tenía un poquito más, yo creo que tenía 5 o 6 años. Estaba leyendo Lucas, dice que los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Qué hermosos cuando eres chavo en el Señor y te atreves a todo, ¿no? Entonces yo estaba leyendo, Señor, enséñanos a orar. Yo dije, Señor, enséñame a orar. Lo más natural, ¿no? Cuando eres cristiano nuevo, todas esas cosas te salen. Señor, aquí dice que tus discípulos te dijeron, enséñame a orar. Pues enséñame a orar. Y por varios días yo le pedía, Señor, enséñame a orar. Y entonces andaba yo en El Paso y entré a una tienda de libros viejos y empecé a verlos. Y encontré un librito que se llamaba Con Cristo en la Escuela de la Oración. Y lo vi y dije, gracias, Señor, aquí me vas a enseñar a orar. Y para mí ese libro, o sea, yo lo guardo en mi corazón. Es un libro bien sencillo, son 30, es un devocional que escribió Andrew Murray acerca de cómo orar. Bueno, cambió tanto mi vida que hasta hice una serie
Y hasta hace todavía unos años aquí enseñé sobre lo que aprendí en la escuela de oración con Cristo. Y no te lo pongo como un ejemplo de cómo el Señor se agrada. Y sí te voy a enseñar a orar. Ahí está el libro, síguelo, y lo hice devocional. Y cada vez yo sentía, porque era un texto, le daba gracias, Señora. Estoy entendiendo esto mejor, porque yo era bien bruto, ¿verdad?, para la Biblia. Pídele al Señor que te enseñe lo que estás leyendo. Él abre tus ojos para que le entiendas. Cristo murió y resucitó para darte esa libertad y darte ese acceso para que puedas conocer de manera real e íntima. Ahora yo te tengo que preguntar, ¿estás aprovechando esa realidad? ¿Estás buscando tener verdadera comunión con Dios? ¿O nomás oras porque crees que tienes que orar? Si oras y lees la Biblia porque tienes que leer la Biblia y tienes que orar, estás en el antiguo pacto con un corazón endurecido a su voz. Hermanos, por eso se me hace tan importante este mensaje, porque yo lo que quiero es que su vida sea una vida rica en el Espíritu. Que conozcan al Espíritu Santo, que identifiquen su voz en sus vidas. Ahora, volviendo otra vez al 16, mi siguiente punto es el ministerio del Espíritu. Punto anterior, el ministerio del Espíritu viene a quitar el velo para que le conozcamos. Mi siguiente punto es el ministerio del Espíritu nos revela su gloria. El ministerio del Espíritu nos revela su gloria. Dice, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Tengo que apurarme, si no, no voy a terminar. El velo es quitado. ¿Por qué dice que el velo es quitado si alguien se vuelve al Señor? Fíjense lo que dice el Éxodo 34. Pablo está pensando en Éxodo. Fíjense cómo dice el Éxodo 34. Dice, pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y cuando salía, le decía al pueblo todo lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Y se volvía a poner el velo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. En otras palabras, volverse al Señor significa cuando tú dejas lo que estás haciendo, dejas tu vida. Tiene que ver ese volverse con la palabra arrepentimiento. Cuando tú te entregas y vas hacia el Señor, dice, te quitas el velo. Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Y no solamente eso, sino que estando ahí en el monte le dijo al Señor, Señor, quiero ver tu gloria. Éxodo 33 dice, versículo 18 dice, Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y esa palabra bondad, que en algunas Biblias antiguas se traduce toda mi gloria, voy a hacer pasar toda mi gloria y voy a proclamar mi nombre delante de ti para que me conozcas y sepas quién soy. Porque Moisés le dijo, quiero ver tu gloria. ¿Qué pasaría si nosotros le dijéramos, Cristo, quiero ver tu gloria? Y nunca se lo has pedido. Pídeselo. Quiero ver tu gloria. Y dice el Señor, voy a hacer pasar delante de ti toda mi bondad. Esa palabra bondad, esa palabra que puede ser traducida gloria, esa palabra está diciendo, es la palabra que puede usar todo lo bueno mío, todo lo que yo soy. El Señor es todo bueno, no hay nada malo en Él. Toda mi bondad. ¿Y qué menciona el Señor cuando pasa delante de él? Dice, versículos 34:6 en el siguiente capítulo, dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Yahvé, Yahvé, Dios compasivo y clemente,
lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Qué curioso que dijo el Señor: te voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. Dijo Yahvé, creador de los cielos y la tierra. El Dios más maravilloso, más grande, más poderoso, más sabio, omnipotente, omnisciente. Dijo no. Compasivo, clemente, paciente, abundante en misericordia y verdad, que perdono la iniquidad, pero que soy justo. Y cuando habla dice, no tendrá por inocente al culpable, castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. Hoy, en Estados Unidos se celebra el Día de la Madre. Una madre que dio a luz un hijo, el único hijo, el único ser humano que nunca pecó, pero fue clavado en una cruz porque Dios juzgó el pecado del hombre, de los padres y de los hijos sobre su propio hijo, para que Él pudiera mostrar toda su bondad a nosotros y que le pudiéramos conocer. Dios revela su misericordia, su gloria a Moisés. Pero luego dice, pero todos nosotros, versículo 18, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, y ahí la palabra, la traducción, ¿verdad? Significa con el rostro develado, quitado el velo, desvelado nuestra cara. Nosotros también nos quitamos el velo y entramos a la presencia de Dios. Todos nosotros con el rostro develado podemos ver la gloria del Señor como por un espejo. Podemos ver la gloria contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria como por el Señor el Espíritu. Vean ustedes el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuál es esa gloria? Pues, Pablo está pensando, aquí no es una cosa nueva que está introduciendo. Él está hablando de Moisés y cómo se quitaba el velo Moisés. ¿Y qué es lo que vio Moisés? La bondad de Dios, la gracia de Dios, todo lo bueno de Dios, la maravilla de su abundante misericordia y su abundante verdad. Eso es lo que Moisés vio. Y esa es la gloria que ahora nosotros vemos. Su bondad. ¿Y dónde vemos esa bondad de Dios? ¿Cuál es la mayor expresión de la bondad de Dios? ¿Cuál es su gloria? Cristo. Muévanle ahí más adelante de su Biblia o bajen ahí al versículo 4 en la segunda parte donde dice el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio te está hablando la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cristo viene a revelarnos a Dios. Cristo viene para que podamos ver la gloria de Dios, que podamos ver toda la bondad de Dios. Él es la bondad de Dios encarnada, para que nosotros la podamos ver. Nosotros vemos, dice más adelante en el versículo 6, que nosotros vemos la bondad del Señor en el rostro de Cristo, que Él es la imagen de Dios. El espejo
Dice, vemos como en un espejo, contemplamos como un espejo. El espejo es Cristo, Cristo glorificado. Dice el versículo 2, el versículo 4, 6, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En el rostro de Cristo. O sea, a nosotros se nos dio el Evangelio, el Nuevo Testamento, para que pudiéramos nosotros ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Nadie puede describir a Dios. Pero el Señor dijo, yo me voy a revelar a ustedes por medio de mi Hijo. Eso es lo que dice Hebreos 1. Él vino a hablarnos de parte de Dios. Dijo Tomás, si me ves a mí, ves al Padre. Le dijo Tomás, muéstranos al Padre. Le dijo Jesús, ¿me estás viendo a mí, viejo? ¿Me estás viendo a mí? Él es la imagen de la gloria de Dios. Por eso les decía ahorita de Juan 1:14, dice el Verbo, o sea, Jesús se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice Juan, y vimos su gloria. Gloria, como del unigénito del Padre, la gloria del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Cuando Dios pasó, dijo, yo soy abundante en misericordia y verdad. Ahí lo estamos viendo en Jesús. Jesús entonces es la encarnación de toda la gracia, toda la bondad, toda la verdad de Dios en Él. Queremos conocer a Dios. Conoce a Jesús. Él se dio a conocer al mundo por medio de la humildad, de la compasión, del sacrificio, del amor sacrificial de Cristo, de la fidelidad de Cristo, de la entrega de Cristo. En Cristo vemos a Dios. Ahora, ¿cómo es entonces que vemos esa gloria de Cristo, la gloria de Dios en el rostro de Cristo? Por el Espíritu. Y como dice el 1 Corintios 2:12, dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Yo le podría traducir esta frase para que conozcamos toda la bondad de la gracia de Dios. Lo que nos ha dado. ¿Y saben qué es lo principal que nos ha dado? Se nos ha dado Él. Entonces, ¿en dónde es donde vemos esa gloria de Cristo? La vemos en nuestra comunión con Dios. Sucede en ese diálogo. Sucede en esa búsqueda de su presencia. Y no es algo místico, pero sí es algo sobrenatural, pero es algo real. El otro día que escuché algunos de los testimonios de personas que se bautizaron, ¿verdad? De cómo ellos estaban viviendo y tratando de buscar a Dios, y de repente dice, entonces el Señor me salvó. Vino algo sobre mí, yo me di cuenta, se me abrieron los ojos, pude ver, pude creer, nací de nuevo y se bautizaron. La pregunta, ¿cómo supieron? ¿Cómo sintieron? ¿Cómo supieron que habían nacido de nuevo? ¿Cómo supieron que Jesús era el que les estaba mostrando eso? ¿Cómo supieron? Lo supieron. El saber es, una persona lo puso así hace muchos años, escuché esto. ¿Cómo sabes que Él te habla? ¿Cómo sabes que Él hizo su obra en tu vida? ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? Dijo así, ¿sabes? Porque sabes que sabes. No sabes cómo, pero sabes que sabes que sabes.
Así es una certeza interna de la obra de Dios en tu vida, una certeza que te transforma. Y este es mi último punto. El ministerio del Espíritu nos transforma por medio de mostrarnos la gloria de Cristo en su palabra. El ministerio del Espíritu nos transforma por medio de mostrarnos la gloria de Cristo en su palabra. Como les decía, leer la Biblia no es leer un libro, es escuchar la voz de Dios. Entonces, por medio de leer, escuchar, ¿verdad? Ya nunca digas leer, escuchar. Voy a leer la Biblia, no, voy a leer, escuchar la Biblia. Por medio de leer, escuchar, recibimos su palabra en el Espíritu. Ahora aquí es donde tú dices, ¿para qué hizo el Señor teólogos? Hizo el Señor teólogos para que nos ayudaran a entender este tipo de cosas. J.I. Packer, creo que es J.I. Packer, dice que el Espíritu hace esto de tres maneras primordialmente. ¿Okay? La primera de ellas es que el Espíritu te testifica la autenticidad de la palabra de Dios. El Espíritu te testifica la autenticidad de la palabra de Dios. Es un testimonio, es algo que tú por dentro te convence el Espíritu que lo que estás leyendo es verdad que proviene de la boca de Dios. Lo lees y dices, esto es palabra. Y la recibes con esa fe. O sea, cuando tú estás leyendo y estás teniendo una interacción con la Escritura de una manera que tú estás diciendo, sí, Señor, qué hermosa es tu palabra. El Espíritu es el que te está diciendo, esto es palabra de Dios, viejo. La segunda, y es parte de lo que estamos ahorita viendo sobre el ver la gloria de Dios, es que el Espíritu nos ilumina su palabra. La iluminación del Espíritu. El Espíritu nos ilumina su palabra de tal forma que podemos percibir las realidades divinas por lo que son. O sea, es esta obra en donde nosotros vemos. La iluminación es que tú puedes ver. Entonces, esta iluminación nos permite, por ejemplo, percibir la hermosura de nuestro Señor. Algo así como que vemos su abundante misericordia para nosotros. Como lo decimos nosotros de esta manera, no es que me di cuenta qué grande es el amor de Dios. ¿Cómo que te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? Por la iluminación del Espíritu. Algo sucede. ¿Qué te das cuenta? ¿Ves? Estamos viendo por medio de escuchar. Por medio de escuchar al Espíritu, el Espíritu tiene el poder de que lo que tú estás leyendo lo autentifica en tus oídos. Actualmente dices, estoy oyendo la voz de Dios, me está hablando el Señor. Y luego adentro te está iluminando y tú puedes ver la realidad de lo que estás leyendo. Dices, me doy cuenta. Y la tercera manera es que el Espíritu nos interpreta su palabra de tal forma que entendemos cómo aplicar verdades específicas a nuestra vida, en nuestra realidad presente. Entonces, para darte un ejemplo, el Señor dice, ¿verdad?, que Él nos ha perdonado. Y dices, sí, el Señor me perdonó, pero dice el Espíritu Santo, no, viejo, no te estás dando cuenta. El Señor te ha perdonado. Dice, déjame te lo ilumino para que veas de qué grande es ese perdón. Y te das cuenta, Señor, qué grande es tu perdón. Y luego el Espíritu te interpreta. No nomás quiero que te des cuenta qué grande es su perdón, sino ahora quiero que te des cuenta que yo quiero que tú perdones a tu vecino. A la luz de lo que te acabo de revelar, de la dimensión del perdón de Dios.
te transforma. Y esa verdad te transforma, te cambia. Y dices, híjole, sales y le dices a tu esposa, no, sabes, híjole, el Señor me mostró algo tremendo el día de hoy. Y si tu esposa te dice, ¿cómo que te mostró? ¿Lo leíste o qué? No, me mostró. El Espíritu me iluminó algo que había leído 100 veces. ¡Fum! El Señor me lo mostró. Y si ustedes han tenido esa experiencia, saben de qué estoy hablando. ¿Te cambia? ¿Nunca se te olvida? Entonces, hermanos, esto me lleva a este punto que quiero terminar, que el contemplar el rostro de Cristo, el conocer la gloria de Cristo por medio de su palabra, nos transforma en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. El Espíritu, el propósito, no nomás es que veas la gloria de Cristo y te admires, no, hay un propósito mayor. Qué curioso que dice, nosotros vemos, no dice en una pantalla el rostro de Cristo, no dice en un espejo. Qué raro, porque yo veo el espejo para verme yo. Pero dice, tú ves el espejo y estás viendo el rostro de Cristo, la gloria de Cristo en el espejo, y dice, y luego tú estás siendo transformado en esa misma imagen. No, si Pablo lo inspiraba el Espíritu, iba a decir Pablo era un genio, no, el Espíritu Santo utilizaba a Pablo genialmente. Dice, tú ves esa gloria y luego eso te transforma a ti a que tú te vayas pareciendo. Eso mismo que ves, te lo forma. Esa es la santificación. Y hemos hablado mucho de la santificación y de este pasaje, inclusive lo hemos visto muchas veces, pero se los quiero nomás recordar esto. ¿Por qué es que quiere transformarnos en la misma imagen? Porque Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, a esos también, y noten la palabra, glorificó. La santificación no es más que el proceso de glorificación iniciado. Transformándote cada vez, día más y más, la imagen de la gloria de Cristo. Las personas que más han cambiado en su vida, las personas que más se parecen a Cristo, son personas que se pasan horas en comunión con Él. Porque eso los transforma. Porque eso nos transforma. Cuando tú sales de estar en presencia de Dios, tu corazón ya ha sido enternecido, ha sido suavizado. El Señor ya puso algo ahí que va a dar luz en un comportamiento diferente. Así es como nos cambia el Señor en el contexto de nuestra comunión. Y esa es la razón por la que muchos grandes líderes, hermanos, han caído estrepitosamente. Y cuando les preguntan en dónde empezó tu caída, siempre la respuesta es la misma. Descuidé mi comunión con Dios. Dejé crecer. Y el engaño del diablo es pensar que si tú dejas de crecer, tú te quedas igual. Pero la corriente de este mundo y la corriente de tu carne siempre, cuando tú estás a la deriva, dices, no, pues este año pues ha sido un año difícil, no he buscado tanto del Señor, etcétera. Pero la deriva siempre te lleva para atrás. La corriente te lleva para atrás. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes en esa búsqueda. Porque el Espíritu entonces dice, nos justificó, nos perdonó, puso su Espíritu en nosotros cuando nos llamó para glorificarnos, porque ese es nuestro destino.
La transformación de gloria es para nuestra gloria, es para la gloria eterna, es para que participemos de la gloria de Cristo por toda la eternidad. Es que para allá vamos a la gloria. Fuimos llamados para participar de la gloria de Dios, para eso nos salvó, dice 2 Tesalonicenses. Nos salvó para que tengamos la gloria de Cristo. Él es el hombre creado a la imagen de Dios. Adán lo creó a la imagen de Dios. Esa imagen se distorsionó por el pecado y ahorita no nos parecemos mucho a Dios. Cristo vino, Él ahora, el nuevo Adán, la imagen de Dios en Cristo. ¿Qué quieres que quiera hacer Cristo con nosotros? Quiere restaurar esa imagen, quiere restaurar y vindicar el diseño de Dios en nosotros. Que ya no seamos la distorsión del pecado, sino que seamos lo que Dios quiso que fuéramos cuando nos diseñó. ¿Y dónde nace eso? ¿Dónde se alienta eso? ¿Dónde se enciende el cerillo de eso? ¿Dónde está el Espíritu Santo así con un cerillote diciendo, ay, te voy a encender un fuego el día de hoy, te voy a hablar? En ese aposento, esa puerta cerrada, con nuestra Biblia en las manos, de rodillas, de pie, sentado, diciéndole, Señor, muéstrame la gloria de Cristo en tu palabra. Háblame. Y que experimentes ahí el ministerio del Espíritu. Ahora, si tú lo llegaste a experimentar y lo has abandonado, tal vez el día de hoy el Señor quiera que diga, Señor, perdóname, porque ese aposento está aterrado y necesito yo recuperar mi comunión contigo. Y si tú nunca lo has experimentado, si tú dices, yo no creo tener el Espíritu Santo, yo vengo a la iglesia pues porque me gustan las alabanzas, escucho, me traen o lo que sea. Si tú no tienes esa relación viva con el Señor, la buena noticia es que el Señor vino para eso. Eso es lo que Él quiere darte. Que todos, dice, que todos le conozcamos. Porque quiere tener un pueblo, quiere tener muchos hijos, quiere tener un pueblo muy grande donde Él sea tu Dios y tú seas de Él. Y entonces tú puedes decir, yo voy a entrar también el día de hoy, aquí mismo, como si tú te quitaras el velo de tu corazón y el Señor, yo he resistido, no he buscado, no me has interesado, pero yo quiero conocerte. Él va a honrar eso. Si lo honró conmigo y me permitió que lo conociera, se puede revelar a tu vida también. Para eso vino Cristo.